Agradecer a I21 y a SUDH por invitarnos a compartir esta tarde algunas ideas sobre los avances en derechos humanos en Venezuela. Los hechos de febrero es una muestra clara de la instrumentalización del discurso de los derechos humanos. Una muestra clarita. Hubo toda una estrategia construida para utilizar el tema de los derechos humanos para justificar el derrocamiento o la salida del presidente de la República. Que se haya construido esa matriz mediática es un hecho que lo demuestra evidentemente y que estuvo acompañado de un sistemático ataque a la institucionalidad. Porque como todos sabemos, en todas partes del mundo existe exceso a los cuerpos de seguridad del Estado, los funcionarios del Estado. El problema es si el Estado dispone o no dispone de los mecanismos para sancionar y prevenir que esos hechos ocurran. No solamente fueron el hecho de que las protestas en la calle estuvieron deliberadamente causadas en muchos casos para permitir las fotos, las imágenes, los titulares que permitieran justificar internacionalmente cualquier atentado contra la institucionalidad venezolana. Está clarito, se concatena esto con las propuestas de Panamá y de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Donde de una u otra manera trató de invocarse la Carta Democrática Interamericana, en la cual el respeto a los derechos humanos es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática en un país, ¿no? Entonces ahí vemos clarita una muestra palmaria de instrumentalización del tema de los derechos humanos. Pero también da una muestra clara de los avances de la política pública del Estado en materia de derechos humanos. Hagamos un ejercicio. Imaginemos este escenario. 2 meses de acción financiada, organizada y apoyada comunicacionalmente contra un gobierno legítimo. Y cambiémosle la fecha. Pongámosle en 1998. Con la Guardia Nacional que teníamos en 1998 y con la Policía Metropolitana que teníamos en 1998. Estoy absolutamente convencido de que las cifras hubiesen sido diferentes. Creo que los hechos del Caracazo nos alumbran un poco cómo sería la proporción que hubiésemos obtenido, ¿no? Entonces allí sirve estos hechos, digo yo, para contextualizar un poco la presentación, sirven para evidenciar todo lo que se ha hecho. Que falta mucho por hacer, falta mucho por hacer. Pero se ha avanzado en ese tema, pues, pongámoslo, típico, derechos civiles, derecho a la protección por parte del Estado frente a circunstancias que signifiquen un riesgo para la vida o derecho a la integridad personal. Ahí hay una evidencia clara que tampoco se ha difundido suficientemente. De que nosotros tengamos una norma y una universidad para la formación de los funcionarios policiales, ¿contribuyó a que esas cifras fueran así o no contribuyó? Es un tema que hay que verlo. Yo soy de la tesis que creo que efectivamente tiene una incidencia y tiene una contribución. Incluso, si ustedes ven el tema de la prensa, la mayoría de los señalamientos involucran a funcionarios de la Guardia Nacional y no de la Policía Nacional Bolivariana, lo cual también es interesante pensar cómo hubiese sido si tuviéramos a la Policía Metropolitana que teníamos, que heredamos en la calle, ¿no? El gobierno bolivariano en estos 15 años ha desarrollado una política de derechos humanos. Puede que no la haya calificado como una política de derechos humanos, pero que ha desarrollado una política clara de derechos humanos es un hecho evidente, ¿no? El solo hecho de que el Estado haya asumido como uno de sus ejes centrales la mejora de las condiciones de vida del colectivo puede que haya carecido del enfoque de una política para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales y la construcción de una igualdad sustantiva en la formulación y en el discurso, pero es una política que claramente tributa en esa materia. Pero también se ha avanzado notablemente en el desmontaje de toda esa política represiva que se heredó
en el marco de la Cuarta República, ¿no? Venezuela tiene, desde el año 2013, no solamente con una ley que tipifica la tortura, con una de las severidades más elevadas del continente, sino que además tiene un plan nacional para la prevención de la tortura, ¿no? ¿Esto qué nos evidencia? Avances específicos, avances concretos, que desmonta esa tesis de que el Estado no tiene un interés por la protección de los derechos civiles de su población, que forma parte central del discurso ese tradicional de que bueno, la izquierda privilegia los derechos públicos, sociales y culturales y menosprecia los derechos civiles. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, del aspecto de la Vicepresidencia de la República, la mayoría de sus integrantes forman parte de órganos distintos al Poder Ejecutivo. Ahí bien, si bien están el vicepresidente y algunos ministerios como Interior y Justicia, Penitenciario, Defensa, Interiores o MUNAS, la alta comisionada para la paz y la vida, también están la defensora del pueblo, la fiscal general, la presidenta del TCJ, el defensor público, 2 diputados o diputadas por la Asamblea Nacional y 3 representantes de las organizaciones sociales en materia de derechos. Actualmente forman parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos los compañeros y compañeras de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y los compañeros de Fundalate. Son las organizaciones que forman actualmente parte del Consejo. Se creó también una Secretaría Ejecutiva. Una Secretaría Ejecutiva para hacer operativo el trabajo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y poder avanzar sistemáticamente en el incremento de los niveles de satisfacción de derechos en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cosas que se están haciendo desde la Secretaría Ejecutiva: monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos del país y de la implementación de las políticas públicas en esta materia, emitiendo alertas tempranas y recomendaciones al Consejo Nacional de Derechos Humanos. Nuestro gobierno ya 2014 dispone de un espacio permanentemente, día a día, evaluando la situación de derechos humanos del país, evaluando la implementación de las políticas y haciendo las recomendaciones pertinentes para corregir donde haya que corregir o para desarrollar las acciones que se deriven de un caso concreto.